Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video semanal nuevo. El video de hoy no es un tema realmente nuevo, pero sí es un tema en el que quiero profundizar un poco. Hace unos días les compartí en las historias de Instagram em, las estadísticas de los últimos 2 años. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Pero no deja de ser un tema relevante. Entonces era un gráfico sobre las estadísticas de los últimos 2 años en cuanto a la atención nacional de casos de estrés. Entonces el gráfico mostraba como en los 2 últimos años las atenciones, incapacidades y temas relacionados con el estrés había incrementado en todos los niveles de edad, no solamente más en un grupo que en otro. Y el tema del estrés es realmente básico, realmente sencillo. Creo también que el tema del incremento tiene que ver con que ahora hay más información, los profesionales están más capacitados para poder identificar ciertas señales que antes se dejaban pasar o que no se veían tan importantes. Entonces creo que también en cierta parte del aumento tiene que ver con esa identificación de esos síntomas, pero también tiene que ver con cómo estamos nosotros como individuos gestionando el estrés. Y de nuevo, el estrés es un tema básico, es un tema de todos los días. No es realista llegar y decir quiero vivir una vida sin estrés. El estrés es necesario. Incluso hay lo que muchos conocemos como estrés bueno y estrés malo. Entonces el estrés bueno es, por ejemplo, llevar a tu cuerpo a hacer ejercicio, a hacer actividad física. Al cuerpo no le gusta y libera una cierta cantidad de la hormona cortisol porque no le gusta, pero es importante. Pero está, por ejemplo, el estrés malo, que es lo que vamos a llamar como estrés crónico. Que es un estrés no gestionado, o por ejemplo personas que trabajan en ambientes con mucha demanda o que son donde trabajan con mucha presión y que además no saben gestionar el estrés. Entonces viven en ese ambiente, imagínense, mínimo 5 días a la semana, durante mínimo 8 horas al día. Entonces se genera un estrés crónico. El cuerpo no tiene la suficiente capacidad de poder calmarse o de poder sacar ese estrés y volver a una línea base para volver a empezar al día siguiente. No hay suficiente periodo de tiempo. Entonces lo que conocemos como un estrés malo o un estrés crónico. Y si además la persona no sabe gestionar ese estrés, no tiene las herramientas, ahí entonces vemos cómo ese gráfico, esa estadística va a crecer. Entonces quise traer un video especial para hablar un poco del estrés crónico o el estrés traumático y qué podemos hacer. Realmente hay cosas señales que sí sabemos identificar y cosas que sí sabemos implementar a tiempo nos pueden evitar incapacidades, licencias, como lo conocen en otros países, o incluso tener que ir al psicólogo. Realmente estos son los casos que uno dice, no es tan necesario, tú lo pudiste haber ahorrado si hubieras hecho tal cosa. Claro, cuando ya el estrés se ha llegado a un punto de crónico o traumático, si es necesaria la intervención de un profesional en salud, porque generalmente la persona está tan deteriorada a nivel salud, a nivel mental, que aunque tenga la respuesta frente a sus ojos, no va a ser capaz de saber qué hacer. El agotamiento suele ser tan grande que no logran ver opciones. Entonces, si ya estás en un punto de estrés crónico o estrés traumático, no es tan sencillo. Entonces tampoco es para que se sientan mal de que debería de poder con esto. Bueno, si ya estás en ese nivel, lo mejor, lo más recomendable e ideal sería que busques la intervención de un profesional en la salud mental. Entonces vamos a hablar un poco de estrés crónico. Por los que son nuevos por acá, una introducción un poco larga. Mi nombre es Karen. Yo soy quien está a cargo de Psiconsciente en todas las redes, en Instagram, en Facebook y ahora en YouTube. Soy quien creo prácticamente todo el contenido. Si hay algún video o algún tema que no ha quedado claro, me lo hacen saber y yo con mucho gusto lo amplío o
hablo de ello. Acá hablamos de salud mental en general, especialmente de temas que tienen relevancia para el público en general, o que tal vez se repite mucho en mis consultas, o que considero que es importante venir y hablarlo acá un rato. Son como mini clases. Entonces la clase de hoy es el estrés crónico y cómo va a provocar patrones de desregulación en el sistema nervioso. Entonces vamos a identificar 3 niveles. Puede ser que el estrés te tenga atrapado en un nivel alto. Ya lo voy a explicar. Puede ser que te tenga estancado en un nivel bajo. O puede ser que este estrés crónico te tenga oscilando entre lo bajo y lo alto. Entonces empecemos por identificar en qué nivel estoy. Entonces, si estamos hablando de que estás en un nivel alto, si estás atrapado en un nivel alto, imagínense que es como un botón de encendido, y imaginen que el botón está atascado y se quedó en encendido. Imagínense en el botón de la computadora, el botón del teléfono, un botón que enciende algo y se queda atascado. Entonces es imposible apagarlo, queda encendido. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona no puede relajarse, no puede desconectarse, y que es una persona que se asusta fácilmente, porque imagínense al punto al que llega de estar después de mucho tiempo con ese botón encendido. Es una persona que está susceptible, que está sensible, tienes pensamientos acelerados, pensamientos a veces muy cortantes. Estás pensando en una cosa y de repente brincas a otro tema sin haber terminado el pensamiento original. Ansiedad o irritación prolongado. Estás nervioso y eres emocionalmente reactivo. De nuevo, producto de la sensibilidad, de la susceptibilidad que te tiene el estar en encendido mucho tiempo. ¿Okay? Entonces es posible que, por ejemplo, hay personas que cuando están en este modo hacen demasiado ejercicio o ejercicio muy intenso para poder sobrellevar la situación. ¿Okay? Trabajan demasiado para tratar de controlar la situación, para creer que tienen todo bajo control. O se fijan incluso expectativas poco razonables, se exigen demasiado y tratan de hacer más cosas, o incluso se hacen dependientes de sustancias. Por ejemplo, consumen más cafeína o esas bebidas energizantes, el azúcar o estimulantes, pastillas, suplementos, etc. Todo con tal de seguir dando el rendimiento y estar en este alto, en este nivel alto. ¿Okay? Si estás entonces atascado en un nivel bajo, ¿qué significa? Es cuando te sientes confundido y entumecido. ¿Cómo pueden identificar qué significa estar entumecido? Todos conocen esa sensación de hormigueo cuando se nos duerme una parte, una extremidad. Estuvimos mucho tiempo en una posición incómoda, la sangre se interrumpió, no llegó a ese lugar y se te duerme una parte, un dedo, una pierna, un pie. Y conocen esa sensación de hormigueo. Y que por más que te pellizques o por más que te muevas, no sientes esa extremidad. Eso es estar entumecido. Es saber que está pasando algo bueno o algo no tan bueno, pero ser incapaz de sentirlo. Son personas que pueden experimentar depresión, olvidos, torpezas, por ejemplo accidentes o accidentes pequeños, y tal vez no accidentes físicos, ¿no? Sino como que riegan algo, se les pierden cosas, se les dañan las cosas, ¿verdad? Por accidentes. Tienen poca energía, incluso después de dormir y de dormir lo suficiente, lo que conduce a una fatiga crónica. Claro, todo esta torpeza, estos olvidos, es como que la mente no puede detenerse, y no hay una capacidad del cerebro de poder descansar, de poder volver a esa línea base. Entonces se va generando una fatiga crónica. ¿Okay? Es posible que esas personas se encuentren procrastinando
o evitan cosas o situaciones o personas, ven televisión en exceso, aún muchas veces sin estar realmente viéndolo, simplemente con el televisor encendido. Se aíslan de las personas o de los lugares y tienen una pérdida de la libido, porque es pérdida de energía. ¿Okay? Eso es estar atrapado en lo alto o estar atrapado en lo bajo gracias al estrés. ¿Okay? Y hay otras personas que oscilan entre los dos. Entonces es posible que se queden estancados en lo alto durante semanas hasta que su cuerpo se desploma por la fatiga, el dolor, las náuseas o una migraña. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que el estrés no siempre es mental. El estrés tiene la capacidad de afectar el cuerpo y lo vamos a experimentar en síntomas. Hay síntomas de estrés. Que puede ser casi cualquier cosa. Generalmente lo que más veo son síntomas relacionados con la cabeza, dolor de cabeza o migraña, o síntomas gastrointestinales. Entonces, que tiene que ver con colitis, gastritis, estreñimiento, diarrea, son los que más se repiten y pueden ser juntos o separados. ¿Okay? Entonces, son personas que a veces la fatiga del cuerpo o incluso alguno de estos síntomas los trae abajo. ¿Okay? Tuvieron una crisis de migraña durante 3 días. 3 días que los mandó para la cama. Después de pasar semanas en lo alto. ¿Sí? O pueden tener insomnio durante un periodo y luego dormir en exceso. O, bueno, lo que les dije, la combinación de tener estreñimiento, por ejemplo, que el estreñimiento generalmente está relacionado con un nivel alto, y está la diarrea que tiene que ver con un sistema bajo, con un nivel bajo, tiene que ver con que el cuerpo no tiene la capacidad de retener la comida y extraer los nutrientes, entonces todo como que sigue recto. Y cuando hay estreñimiento es más bien la dificultad para el cuerpo relajarse y poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si ven estos síntomas o estos ciclos, por así decirlo, los podemos considerar como banderas amarillas. Puede que no requieran tratamiento en sí, que todavía no sea necesario ningún tipo de intervención, pero sí son mensajes de que tu sistema nervioso necesita recuperación, apoyo y herramientas para ayudar con la regulación. Es como el cuerpo diciéndote, hey, presta atención aquí, por favor. Ojo, si hay síntomas, migrañas o síntomas gastrointestinales, es posible que eso sí requiera tratamiento. No les estoy diciendo que no consuman ningún tipo de medicamentos. Estoy hablando de una intervención para el estrés, para la gestión del estrés. Los síntomas físicos sí son necesarios atenderlos, ¿ok? Pero si tú logras identificar, como que yo a veces paso mucho más en este ciclo alto, o hay veces que paso más en el bajo, o logro incluso identificar como una especie de ciclo a lo largo del mes, especialmente también muchas veces va dictado por el trabajo, ¿verdad? Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen cierres de mes, los famosos cierres de mes, independientemente del área. Pero hablemos, por ejemplo, de personas que trabajan en el área financiera. Entonces tienen cierre de mes a fin de mes. Entonces suelen pasar las primeras 3 semanas ahí, digamos que entre uno y otro, y resulta que llegan a fin de mes, muchos tienen que trabajar horas extras, requieren mucha concentración, tienen que volcar mucha energía, mucha concentración para hacer cierres y demás, y llegan al punto alto, porque tienen que sacar energía extra, tienen que cumplir con ciertos informes y demás. Tal vez se motivan haciendo ejercicio para tener más energía, empiezan a consumir estimulantes o bebidas energizantes, vitaminas, cafeína, azúcar, y de repente termina, ¿no?, el mes y empieza el mes nuevo, y es como
probablemente un leve desplome para volver a un nivel relativamente intermedio y después volver a caer otra vez en nivel alto. Entonces muchas veces hay ciclos de estrés que están dictaminados por el trabajo o incluso por los estudios, ¿verdad? Entonces ya tal vez por los estudios no sea tan necesario o no es tan sencillo identificarlo como mes a mes, sino por ejemplo finales de semestre o finales de cuatrimestre o de trimestre, dependiendo de cómo lo manejen, o incluso de bimestre. Cuando se acerca el cierre de es cuando entonces caigo en la alta. Entonces es como analizar mi vida en general y el estilo de vida que llevo, que para todos es diferente, o incluso hablemos de personas que participan maratónicas, por ejemplo. Entonces triatlones y estas cosas. Pasa un periodo de tiempo en el que se preparan y llega el momento de la competición y caen en un nivel alto y después probablemente por el nivel de exigencia caen en un nivel bajo. Entonces es saber identificar en cuál de estos ciclos estoy, poder leer esas banderas amarillas y poder intervenir a tiempo, poder entrar a apoyar al cuerpo para evitar que se funda. Entonces, sin estas banderas, ¿no? O sin ese apoyo, sin esa capacidad de regulación, estos síntomas de estrés pueden provocar enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está deteriorando, el sistema inmunológico se está deteriorando, está trabajando de más y no está teniendo la capacidad de respuesta porque no hay un descanso adecuado. Entonces es como constantemente estar extrayendo recursos del cuerpo y no dar el suficiente tiempo de que esos recursos se repongan. O muchas veces es que incluso no como bien, no como a las horas, no descanso, no le doy descanso a mi mente, no le doy descanso al cuerpo. Si por ejemplo tengo síntomas de estreñimiento o de diarrea, tampoco hay una debida absorción de los nutrientes. Entonces estoy comiendo, pero no me estoy alimentando. Mi cuerpo no está obteniendo y recuperando las reservas que está gastando en mantenerme vivo y en ayudarme a cumplir con el rendimiento, si se dan cuenta. Entonces por supuesto que el cuerpo, el sistema inmunológico queda débil, entonces le va a ser más difícil poder lidiar con enfermedades y por eso es que aparecen síntomas de enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces un ejemplo, otro más, es posible que experimentes ataques repetidos de presión arterial alta, cosa que muchos se pueden identificar, ¿no? Si estás expuesto a factores estresantes frecuentes en el trabajo. Entonces, un aumento de la presión arterial, por ejemplo, tiene como objetivo ayudarte a afrontar las demandas a corto plazo. Entonces, lo que hace es que moviliza energía para concentrarte y prestar atención. Pero ¿qué pasa si ese aumento en la presión arterial es crónico? Produce una carga alostática y afecta el sistema cardiovascular. Ya no puede funcionar normalmente, ¿sí? La hipertensión va a ser entonces un síntoma de desregulación. Si se dan cuenta, la hipertensión es una enfermedad crónica que responde al estrés. Obviamente hay una afectación orgánica, pero ¿cuál es la raíz de esa afectación orgánica? El estrés. El estrés en mi trabajo me producía estos ataques o estos picos de presión arterial que después mi cuerpo fue incapaz de regular, de volver a la normalidad, y eso me generó hipertensión. Entonces estos síntomas tampoco lo vean como debilidad mental. De nuevo, el estrés no solamente ocurre en la cabeza, muchas veces empieza en la cabeza. Ya lo hemos hablado antes, pueden devolverse a ver el video sobre el estrés. Hay una parte, un componente del estrés que es mental. Lo que a mí me estresa probablemente a ti no te estresa. Entonces hay algo que para mí es único como individuo, única y irrepetible que soy, que esa situación, esa persona, ese tema a mí me estresa. Entonces tengo que identificar, y eso sí se puede trabajar en terapia, si te es muy difícil identificar cuál es ese tema, porque ese tema me estresa tanto.
y poder ayudar, apoyar a mi cerebro a crear tal vez incluso una nueva idea, una nueva creencia para que esa situación o esa persona deje de estresarme, por ejemplo. Entonces no significa que eres una persona demasiado sensible o demasiado ansiosa o que no tiene la suficiente resiliencia. No tiene que ver con eso, ¿ok? Es una señal de que tu sistema, cerebro, cuerpo, se ha alejado de su funcionamiento básico. Todos tenemos una línea base, recuerden. Entonces hay veces que si estamos muy en lo alto o muy en lo bajo, o oscilando entre uno y otro, imagínense en picos, ¿sí? Le es muy difícil al cuerpo quedarse en esto o volver a esta línea base. Ya no recuerda lo que es estar en esta línea base. Solo recuerda los picos de muy alta estimulación o de muy baja. ¿Okay? Entonces también aquí hay habilidades que aprender respecto a cómo hago para disminuir el nivel de energía. O incluso para descansar y descansar bien. Descansar de forma inteligente. Identificar qué tipo de descanso estoy necesitando. ¿Realmente es dormir? ¿O es dejar de hacer tanto ejercicio, por ejemplo? ¿O es descansar para alimentarme bien y que los nutrientes lleguen a mi cuerpo realmente? Hay varios tipos de descanso, ¿sí? Entonces, a medida que aprendes a reconocer estos hábitos o tus hábitos de reacción al estrés, es que vas a tener la posibilidad de apoyar mejor tu salud física y emocional con una autorregulación y una neuroplasticidad. Involucra los dos, ¿sí? Involucra la mente y el cuerpo. Entonces no es solamente, muchas veces no es tan sencillo aprender a meditar o aprender a respirar profundo. Eso relaja el cuerpo, ¿sí? Pero recuerden que hay un componente mental, ¿sí? Entonces, si ya yo identifico que estoy en uno de estos ciclos, si ya identifico que hay un componente de estrés crónico en mi vida, sea trabajo, sea mi pareja, sea la situación financiera, y estoy trabajando el cuerpo, hago ejercicio, leo, escucho música, aprendí a meditar o me vi una charla de cómo meditar, estoy aprendiendo a respirar y nada parece funcionar, mi cuerpo no logra regularse, hay un componente mental que no estoy viendo, ¿okay? Entonces, vayan por partes. Hay cosas que podemos poner en práctica por nuestra parte, pero si se dan cuenta que no está siendo suficiente, que no me está ayudando o que no me está haciendo suficiente ayuda, que me está faltando una parte que no estoy viendo, ok, entonces sí, busquen ayuda profesional. El estrés nos puede parecer cualquier cosa, el problema es cuando se acumula, es cuando se vuelve crónico. No todos tienen la posibilidad de renunciar al trabajo e irse a buscar otro. No todos, por más que trabajen en el tema financiero, pueden resolverlo de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Aprender a gestionar el estrés, aceptación de la situación actual en la que estoy y de que tal vez no puedo hacer mucho para cambiarla, al menos no de forma inmediata. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿cómo hago para gestionar el estrés? De nuevo, si estoy poniendo en práctica todos los consejos que hay por todo lado en internet, que es fácil de encontrar, y no está siendo de ayuda, ok, entonces busquen ayuda profesional. Evítenle al cuerpo tener que llegar a presentar una enfermedad crónica para que entonces se lo tomen en serio. Okay. Generalmente cuando atiendo casos de estrés crónico o traumático, si la persona se aplica, no suele tardar mucho tiempo en empezar a ver los efectos. Suelen ser ajustes, pero ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente, para que la persona pueda sanar completamente y cerrar el ciclo, tiene que cambiar de trabajo, tiene que salir de ese ambiente, tiene que terminar una relación de pareja, o tiene que abocarse realmente a mejorar el tema financiero, haciendo recortes,
buscando otro trabajo, etcétera. Generalmente nos lleva a trabajar el tema de los límites, ¿sí? Y recuerden que muchas veces los límites son para con nosotros, no solamente para con los demás. Entonces, el tema del estrés realmente es un tema que podemos trabajar nosotros solitos, pero hay que ponerse pilas. No solamente información y ya. Realmente hay que hacer cambios, realmente hay que hacer ajustes. Hay que aprender nuevos hábitos, desarrollar nuevas rutinas. ¿Okay? Pero si queremos mantener la salud física y mental, aquí donde realmente les digo, depende de ustedes. Y si se quieren dejar acompañar y hacer el trabajo o el proceso un poco más fácil, como siempre, quedo a la orden. ¿Okay? Si están interesados en llevar un proceso conmigo, me pueden contactar por cualquier medio y les doy todos los detalles. Espero que el tema haya quedado claro. Realmente quería traerlo porque creo que les puede ayudar mucho a las personas que se encuentran en una situación similar a que lo identifiquen y puedan irlo cambiando poco a poco. Cualquier duda, cualquier pregunta, saben cómo me pueden encontrar. Nos vemos la próxima semana. Bye.